Después de años de espera, Berserk tendrá una nueva adaptación que promete hacerle justicia al brutal manga de Kentaro Miura. Pero no todo es color de rosa. Hay un enorme problema. Quédate hasta el final, dale like y suscríbete. El anime Berserk The Black Swordsman confirma que lanzará su primer tráiler con una nueva imagen a inicios del 2024. El 2024 inició con todo en el mundo del anime, ya que nos trae nuevas obras y nuevas temporadas de nuestros animes favoritos. Pero lo que muchos no saben es que se espera una nueva adaptación de un manga que muchos amamos y deseamos que el anime le haga justicia a la obra original. Hemos pasado por frustrantes decepciones y periodos de pausas surrealistas que enloquecerían a cualquiera. Berserk, a pesar de ser un manga extraordinario, con una historia muy bien elaborada, original, impactante y adictiva, no cuenta con un buen historial de adaptaciones al anime. Recordemos que la primera serie que se lanzó en 1997 se considera la mejor, pese a que eliminó muchas escenas brutales y oscuras de la historia, además de no ser una adaptación tan fiel al manga. Luego se adaptaron las 3 películas en 2012 que resumen la Edad de Oro, las cuales son muy buenas adaptaciones, pero hicieron lo que se les dio la gana con capítulos y escenas importantes y brutales del manga, además que a muchos no les gustó que se usara animación 3D. Y por último, tenemos a la peor desilusión para el fandom, que fue la adaptación del 2016, que da continuidad a la serie del 97 y las películas de la Edad Dorada, pero que el fandom repudió por completo la obra, ya que el CGI dejaba mucho que desear y de igual modo se modificaron muchas cosas de la historia original. El fandom de Berserk es muy sólido y sumamente fiel, por ende bastante exigentes. Como tal prueba de su lealtad, tenemos que el manga se lanzó en 1989 y a la fecha actual de 2024 sigue teniendo fans de culto que esperan fervientemente los nuevos capítulos del manga. Estamos hablando de 35 años y el manga se ha ido atrasando más y más desde el fallecimiento de su autor, pero gracias a bocetos que él mismo dejó ya terminados de varios capítulos adelantados y a que le compartió a su equipo de trabajo más cercano cuál era el final que quería para Berserk, es que podremos ver el desenlace que Kentaro Miura quería para Guts en su obra maestra. Pese a todo esto, el fandom se mantiene firme, anhelando el regreso de la obra después de cada pausa. Fue así como surge un rayo de esperanza cuando Studio Eclipse propuso crear su propia adaptación de Berserk, prometiendo que por fin harán justicia a la obra original. Este ambicioso proyecto fue titulado Berserk The Black Swordsman. Admito que me llené de emoción y un hype tremendo cuando vi la noticia, pero al investigar poco me duró la ilusión, ya que Studio Eclipse no es una productora de anime grande como Ufotable, Mappa, Kyoto Animation, Liden Films, etc., sino que se trata de una congregación de fans de la industria del anime que tienen por objetivo crear desde el inicio adaptaciones adecuadas de historias que fueron descuidadas en el medio. ¿Por qué digo que la ilusión me duró poco? Porque siendo objetivos, un estudio de fans debe contar con un presupuesto y personal limitados, por lo que muy seguramente no sacarán los arcos completos o fieles al manga. Lo más probable es que hagan resúmenes de los arcos. Adicionalmente, animar no es cualquier cosa y no deja de ser un estudio de fans novatos en el ámbito de la animación, por lo que es mejor mantener una expectativa baja, ya que el video promocional muestra muy poco. Eso sí, es un adelanto brutal de lo que se viene. Te dejo el video promocional en la descripción. Ojo, con esto no quiero decir que el video esté mal animado, por el contrario, se ve muy bien. Tampoco digo que no vayan a hacer una adaptación fiel, solo estoy siendo objetiva y realista con lo que creo que puede suceder a futuro, aunque espero equivocarme con esto. Deseo mucho ver una adaptación de Berserk que esté a nivel de la obra original y anhelo que algún estudio de animación tome el proyecto desde cero y haga un anime perfectamente adaptado y animado, simplemente lo que Berserk se merece. De igual modo, el estudio se encuentra trabajando en otros proyectos, tales como Attack on Titan Requiem, que es una versión del anime que cambia el desenlace de la obra. Te dejo el trailer en la descripción. Sobre las fechas de estreno del anime, solo sabemos que Studio Eclipse va a lanzar el primer tráiler de su adaptación a inicios del 2024. Sin embargo,
embargo, aún no tenemos estimación de cuándo saldrá el anime, pero no lo esperaría pronto. Le digo a todo el fandom de Berserk que la esperanza muere al último, y siempre es mejor intentarlo. Seamos empáticos con este colectivo que pretende regalarnos una alternativa únicamente por su amor al arte y a la obra de Kentaro Miura. Recordemos que ellos no tienen comités ni financiamiento del mismo, por lo que se apoyan por medio de donativos en Patreon. Como pueden ver, ofrecen distintos incentivos por suscripción con los cuales podemos apoyar sus obras y ayudarles a que su producción sea aún mejor. Dichos incentivos van desde acceso adelantado a contenido tal como ilustraciones, música, material promocional, etc., hasta convertirte en un productor ejecutivo del proyecto. También te dejo el link en la descripción por si te interesa apoyar con algún donativo o suscripción. Y bueno, sobrinos, no nos queda más que esperar. Por lo pronto parece que todo el proyecto marcha viento en popa. Espero les haya gustado este video. Por favor, dale al botón de like y suscríbete.